capítulo 22, versículo 8. Y dice así: Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam. Y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Bueno, vamos a orar. Padre Santísimo, nuevamente nos acercamos a ti. Por medio de la sangre de Cristo, Señor, tu Hijo, el Mesías, Señor, el Rey, el Todopoderoso, Señor, el Creador, Señor, y nos acercamos a través, Señor, de su sangre derramada en la cruz. Señor, nos acercamos a tu presencia, Señor, Padre, para en este momento, Señor, pedirte, Señor, que nos ayudes, Señor, en tu palabra, en este estudio de tu palabra, Señor. Pedirte, Padre, que seas tú, Señor, el que hoy escuchemos. Queremos poder escuchar tu voz, Señor, hoy, Padre Santo, de una manera grandiosa, Señor, que retumbe, Padre, en nuestro corazón, Señor. Y Padre, queremos nada más acercarnos a ti, Señor, acercarnos a tu santo templo, a tu santa presencia, Señor, encontrar oportuno socorro, Padre Santo, para cada uno de nosotros. Señor, sabes, lo necesitamos urgentemente, necesitamos ese socorro, Padre. Y Dios, solamente te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas entre los asientos, que te muevas entre las filas, que te muevas, Señor, con cada uno de nosotros y hables a nuestro corazón. Señor, te damos muchas gracias por lo que has hecho, Dios, y lo que harás. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a recordar un poquito la semana pasada qué fue de lo que estábamos platicando, ¿ok? Vimos cómo del versículo 1 hasta el versículo 7, cómo Dios, más bien, cómo es que el pueblo de Israel, estamos viendo un episodio en donde el pueblo de Israel llegan precisamente a la tierra del rey que se llamaba, ¿te acuerdas cómo se llamaba el rey? Se llamaba Balac, ¿ok? Llegan a los linderos de la tierra del rey Balac, que era de los moabitas. Y entonces este rey Balac empieza a tener miedo del pueblo de Israel, y entonces este rey Balac se da cuenta de que los reyes anteriores a él, los amorreos, Og y Basán, ellos habían sido destruidos por el pueblo de Israel, y entonces todo el territorio que era de ellos, entonces Dios se los ofreció, se los dio al pueblo de Israel. Entonces este rey llamado Basán manda llamar o envía una comitiva, envía embajadores de su reinado, el rey Balac, para poder ir a buscar a un hombre llamado Balaam, ¿ok? Este hombre Balaam era un adivino, ¿ok? Recordemos, o les quiero recordar, que mucha gente piensa que Balaam era un profeta. Otros piensan que pues bueno, Dios lo usó y todo. Sí, Dios lo usó y habló profecía, una buena profecía, porque también bendijo al pueblo de Israel, pero también habló del Mesías. Pero Balaam no era un profeta, era un adivino.
Y entonces este cuate, como al ser un adivino, pues bueno, ya sabes, buscaba a otros dioses y andaba con otros dioses. Y estamos estudiando por qué en realidad Dios habló con este cuate llamado Balaam, siendo que era un hombre pagano tal vez, que era un hombre que vivía en Madián y que tal vez adoraba a otros dioses, y era un adivino. ¿Y por qué Dios le iba a hablar a un adivino? Y también por qué Dios iba a hacer esto con el pueblo de Israel. Entonces vimos eso un poquito la semana pasada, cómo es que se fue desarrollando este episodio que vemos ahora frente a nosotros en el pueblo de Israel y con los moabitas y con Balac y con Balaam, y estamos estudiando cómo los personajes que están involucrados dentro de este cuadro histórico, cómo es que esos personajes se pueden relacionar con nosotros. Y entonces hemos encontrado prácticamente todo se relaciona con nosotros porque estamos hablando acerca del carácter del corazón de los seres humanos para tratar de acomodar las cosas a su favor o a nuestro favor, y aún tratar también de manipular la voluntad de Dios a nuestro favor o a su favor, ¿no? Entonces, este pasaje del cual estamos hablando nos habla acerca de la voluntad de Dios, pero también de los intereses del hombre y del carácter del corazón del ser humano, y cómo todo lo tergiversa, y cómo todo lo enchueca, y cómo todo lo tuerce. Y entonces, recordemos, por ejemplo, ¿qué significa? Cuando hablamos acerca de los significados de los nombres o los personajes, nos dimos cuenta de que había algo muy interesante y muy particular con ellos. ¿Qué significa el nombre de Balac? ¿Alguien se acuerda? Significa vacío. Balac significa vacío, ¿ok? ¿Qué significa el nombre de Balaam? ¿Alguien se acuerda? Significa forastero. Significa el glotón, el devorador, el que no se sacia, por así decirlo. Y vimos cómo era precisamente el carácter de Balac, ¿no? El carácter de Balac era un hombre que prácticamente le hacía honor a su nombre, estaba vacío en su corazón, porque nos dimos cuenta a través del libro de Deuteronomio que Dios le había dicho al pueblo: no toques a los del pueblo de Moab. ¿Y quiénes eran del pueblo de Moab? Balac y su reino. ¿Por qué no iba a tocar al pueblo de Moab? ¿Por qué no iba a tocar a Balac, ni a su reino, ni a su territorio? Porque eran descendientes directos de Lot. Y entonces Dios les dijo: yo voy a bendecir a Lot, no toques su territorio. Dijo Dios: yo ya les di ese territorio, es de ellos. Entonces no les hagas nada, no los toques. Oh, y Basán, son amorreos, ellos así. Escabéchatelos, hazlo chicharrón, lo que tú quieras. Pero a Balac y los moabitas, a ellos no. Entonces nos dimos cuenta de que Balac era un hombre que estaba vacío. Y también dentro de su corazón no había nada de parte de la palabra de Dios. Si Balac tan solo hubiera preguntado a Dios, tal vez le hubiera preguntado a Moisés, ¿no? Que era el que estaba más cerquita con Dios en ese momento. Le hubiera preguntado a Moisés: oye Moisés, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros que somos moabitas y que estamos aquí en la tierra de Canaán? Yo sé que Dios les ha entregado esta tierra y sé que van a destruir a sus enemigos, pero ¿qué onda? ¿Qué onda, Moisés, con esto? ¿Qué onda con nosotros? Y entonces Moisés le hubiera dicho a Balac: mira, rey, no te preocupes. No te preocupes, mi rey, porque no vamos a hacer nada en contra de ti, porque Dios les ha dado ese territorio. Palabra de Dios. Pero Balac, por estar vacío en su interior, vacío en su corazón, y entonces nos dimos cuenta de que ¿cómo estamos nosotros? Y yo te preguntaba la semana pasada, ¿cómo es que nosotros, siendo seres humanos, hijos de Dios, y aún dentro de las iglesias, nos damos cuenta, tristemente, y eso es algo que queremos abordar el día de hoy, nos damos cuenta de que estamos vacíos? De verdad, y no es algo así como que... No, o sea, estamos vacíos, esa es la realidad. O sea, acabamos de cantar una canción hace ratito que dice: de todo estoy lleno menos de ti, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo te pusiera una canción de el Juan Gabriel de las aves, o sea, lo peor, fíjate, hubo una ocasión que estábamos allí, bueno, era sábado para domingo, y pues bueno, de sábado para domingo tenemos que dormir, mi familia y yo, para poder venir el domingo, prepararnos y todo lo demás. Y a un vecino se le ocurrió tener una fiesta, de esas fiestas muy alegres, a las 3, 4, 5 de la mañana.
¿no? Con harta música y todo el asunto, y con harta música de esas de rompepechos y vestiduras y así de José Alfredo y de Juan Gabriel y todas esas, ¿no? Ellos bien alegres en su onda y todo, pero así enfrente de nuestra casa y allí pues no pasa nada más que el tren. Entonces, pues no pudimos dormir. Y entonces ahí estaban con su música del Buki, y ahí estaba con su música de José Alfredo, y ahí estaba con su música de Juan Gabriel, y yo sin poder dormir. Y me iba para un domingo, ¿no? Y entonces, ya pues estábamos allí dando vueltas en la cama, ¿no? Mi esposa y yo, para allá, para allá, para acá, y no puedo dormir, y que no sé qué, y le hablamos al policía, y no, algo así, ¿no? Entonces, me di cuenta de algo, le digo, ¿sabes qué? El asunto no es que no pueda dormir, y que tengan su musicota. El asunto es que me sé todas las canciones y las estoy aquí repitiendo en mi cabeza. ¿Sí o no? Eso es lo peor, o sea, no. De repente un vecino por allá una vez puso pura música en inglés y dormí, pues mira, como bebecito, así. No pasa nada porque no me la sabía. Pero todas esas sí, ¿de dónde sale todo ese rollo? ¿De dónde sale Pototo? Y te ríes porque también tú te la sabes, ¿no? No, la verdad, o sea, vamos a hablar claro, ¿no? O sea, aquí no somos nadie perfecto, pero hablamos de eso. ¿Cómo es? O sea, lo peor es que me las sé todas y las estoy repitiendo aquí en mi cabeza y por eso no puedo dormir. El ser humano nos hemos encargado de meter en nuestro corazón tanta mugre, de verdad. Y platicamos la semana pasada acerca de la basura, de la telebasura también, de cómo el enemigo, cómo la sociedad, cómo nosotros mismos hemos comprado tanta basura y nos hemos metido tanta basura a la cabeza y a nuestro corazón. Y poníamos el ejemplo de ese programa de televisión con una mujer llamada Laura y en donde hay que no sé qué todo eso. ¿No? Bueno, ya no voy a recordarlo porque, bueno. El asunto es de que metemos tantas cosas vacías, tantas cosas huecas y nos acostumbramos tanto a ellas y de repente llega un momento en que ¿en dónde está el pueblo de Israel? Físicamente, ¿en dónde está? En un desierto. Entonces llega de repente un desierto en nuestra vida y tú y yo estamos vacíos en nuestro corazón y estamos vacíos de la palabra de Dios, porque eso es de lo que tenemos que estar llenos de la palabra de Dios en nuestro corazón. Memorizar. Deuteronomio capítulo 6 dice: y repetirás esta ley a tus hijos en los caminos y en las plazas, y los pondrás en los dinteles de tu casa y los pondrás en los marcos de tu casa, de tus puertas, de tus ventanas, y nunca te olvidarás de ella, y la repetirás a la generación tras generación. Pero se nos ha olvidado eso, ¿no? Y se nos ha olvidado poder repetir y poder seguir y poder memorizar y de repente nos maravillamos con gente que dice: es que yo me sé el versículo fulano de tal y me lo sé de memoria. Así como, oh, wow, ¿no? Y no, es que yo no me lo sé porque no se me pega nada. ¿Y cuál es la excusa que siempre ponemos? No se me pega nada porque tengo mente de teflón, ¿no? Y no, es que tengo mente de teflón y no se me pega nada y esto, y los jóvenes porque están jóvenes, y los viejos porque estamos viejos, y los hombres porque somos hombres, y las mujeres porque somos mujeres. Pero cómo se nos pega la canción de Juan Gabriel. Esa sí no la sabemos desde el principio hasta el fin, con dinero y sin dinero, ¿no? Y a final de cuentas no la sabemos, pero el asunto es repetir. Ya hemos platicado de eso anteriormente. Entonces nos damos cuenta que estamos vacíos. Balac en su corazón estaba vacío de la palabra de Dios. Si tan solo hubiera consultado a Dios en vez de andar consultando a divinos, entonces tal vez Dios le hubiera dicho: yo no te voy a hacer nada. O sea, no tengas miedo, es que son muchísimos, están sobre la faz de la tierra, todo el pueblo de Israel, nos van a destruir, nos van a lamer como el buey lame a la grana en el campo, así como los animales se comen esa es la grana, esa que acaba de salir allí con las primeras lluvias, esa es grana. Los primeros brotes, lo más tiernito, eso es lo que buscan los animales. Y se nos van a comer como la grana los animales, ¿no? Y entonces, tal vez si hubiera consultado a Dios, Dios le hubiera dicho: no tengas miedo, Balac, no tengas miedo. Y entonces eso nos recuerda a ti y a mí cuando de repente hay problemas, cuando hay desiertos, cuando hay dificultades, cuando hay enfermedades, cuando hay escasez, y la primera cosa que tenemos es miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y ahora a dónde voy a ir? ¿Y ahora esto? ¿Y ahora aquello? Y entonces son de las primeras cosas que están en nuestro corazón.
Y es porque ese vacío nos acompaña siempre. Porque de repente, de verdad, es más fácil sentarme a ver una película que hacer mi estudio de la Biblia de 5, 10, 15 minutos, ¿no? Es más fácil eso. Es más fácil irme a dar la vuelta que buscar a Dios y orar para que se me baje el coraje o se me baje este carácter de los 1000 israelitas con su orgullo hasta los cielos, ¿no? No te voy a decir de los 1000 demonios porque no. Entonces, este carácter tan feo, y entonces me tengo que salir, y en vez de decir, oh Señor, ayúdame, Señor, necesito de ti, Señor, tu palabra, Señor, esto. Es mucho más fácil reaccionar, es mucho más fácil andar gritando. Es más fácil, lo sé, y te digo porque pues yo lo experimento todos los días, ¿no? Pero por eso estamos aquí, para llenarnos, para meter más en nuestro corazón de parte de Dios. Bueno, eso es el personaje de Balac, ya lo platicamos. Balaam, este cuate Balaam era un adivino, su nombre significa el devorador, el glotón, el que no se sacia, pero también significa forastero. Es decir, este cuate no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Era forastero totalmente. Y un forastero en un lugar, ¿qué hace un forastero? ¿Cuáles son las características de un forastero que llega, por ejemplo, a un lugar nuevecito? ¿Qué pasa? No sabe cómo están las cosas, no sabe cómo se manejan las situaciones, no sabe quién es el presidente, no sabe quién es el rey. Es como si fueras tú a un país totalmente diferente y no sabrías a qué hora comen, no sabrías qué es lo que se come, no sabrías a dónde ir a la escuela, a dónde ir meterte a trabajar. O sea, sería totalmente diferente todo para ti. Eres un forastero. Entonces Balaam era algo así, un forastero. No sabía nada de Dios, o medio sabía de Dios tal vez, como un creyente nuevo, pero no buscó el poder saber más de él, de Dios, sino que siguió tratando de vivir su vida como mejor se le acomodaba. ¿Y cómo se le acomodaba su vida? Bueno, siendo un adivino. Tal vez alguien le platicó de Dios, tal vez conoció del Dios vivo, pero quiso seguir su vida viviendo en su carne, es decir, buscando la recompensa del pecado y de la carne. Eso es la imagen o el personaje de Balaam con nosotros. ¿Cómo es que nosotros en muchas ocasiones queremos seguir viviendo conforme a la carne? O sea, sí quiero a Dios, sí amo a Dios, sí quiero vivir conforme a su palabra, pero también quiero seguirle dando rienda y la hilacha y seguir viviendo la vida loca y todo lo demás, ¿no? Y entonces eso es algo que no podemos hacer, eso es algo inconcebible, es algo que tristemente pasa, de verdad, pero no es algo que añoramos hacer. Entonces, Jeremías 17:9, ¿alguien se lo sabe? ¿Te acuerdas? Engañoso es el corazón y perverso, más que cualquier cosa. Jeremías 17:9, allí en este pasaje podemos distinguir la naturaleza del corazón del hombre. ¿Cómo es la naturaleza del corazón del hombre? Engañosa y perversa. Esa es la naturaleza del corazón del hombre. Pero en este pasaje del cual estamos hablando y a través de los personajes dentro de la historia, podemos conocer el carácter. Una cosa es la naturaleza del corazón y otra cosa es el carácter del corazón del hombre. Es decir, cómo se comporta. ¿Ok? Y entonces, de la manera como se comporta el hombre es precisamente la enseñanza que estamos tratando. Cuando Dios ha buscado, fíjate bien, acercarse a nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, Dios ha buscado acercarse a nosotros, a los seres humanos, y nosotros a su vez buscamos alejarnos de Dios. Dios se acerca a nosotros y nosotros nos alejamos, porque la paga del pecado es muerte y todos estamos destituidos por causa de haber pecado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Entonces, cada vez que seguimos pecando, cada vez que permitimos el pecado en nuestra vida, nos alejamos más de Dios. Y Dios así como juntándose más a ti y tú así como que alejándote más de Dios por causa del pecado. Y entonces esa es la naturaleza del ser humano, esa es la naturaleza del hombre y también el carácter del ser humano. Ahora, Israel, el pueblo de Israel, después de mucho tiempo, recordemos, comienza a dar pasos de victoria.
En otras palabras, va y derrota a Og y al rey amorreo, o llamado Og. Va y derrota al rey Basán, amorreo también, toma sus territorios y empieza a conquistar. Todavía no estamos en el libro de Josué, pero empieza a meterse ya a conquistar territorios de los linderos de la tierra de Canaán, porque Dios se los había dado. Y después de mucho tiempo, después de prácticamente 40 años, de donde había vivido derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota, dentro del desierto, el pueblo de Israel empieza a dar pasos de victoria. Entonces, wow, qué padre, Israel, estás avanzando. Después de 30 años de estar nada más dando vueltas como una hormiga, dando así en círculos, ahora estás avanzando. Felicidades, Israel. Pero el asunto es que al acercarse cada vez más a la tierra prometida, ahora se encontraría, ahorita todavía no figura Israel, ahorita estamos con Balaam y Balac, y entonces ahora figura un obstáculo totalmente diferente para el pueblo de Israel. Un obstáculo que vamos a ver más adelante, pero que comienza aquí. Un obstáculo totalmente diferente, una barrera gestada en el ambiente espiritual, porque el rey Balac estaba buscando maldecir al pueblo de Israel. Y entonces recordemos, estaba dando pasos de victoria y de repente ahí va, ¡pum!, una batalla espiritual. Y entonces dice el libro de Efesios que tú y yo no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad en los lugares celestiales, contra principados, contra potestades, contra el demonio mismo, pues, contra Satanás y sus demonios. Y entonces es una guerra espiritual encarnizada, en donde tú y yo estamos allí, quieras o no quieras. Y por si fuera poco, nos metemos a un desierto, ¿no? Así como que, como si las cosas no estuvieran así tan difíciles. Ahora estoy en un desierto, ahora estoy tratando de salir de un desierto. Pero el asunto o lo importante o lo remarcable aquí no es la lucha espiritual que tenemos, ni tampoco es el desierto al cual Dios nos metió, porque a veces Dios nos mete. Y no es ese desierto, sino es más bien el vacío que tenemos allí para poder enfrentar la lucha y para poder enfrentar el desierto. Ese es lo remarcable. Eso es lo que tenemos que hablar. Eso es lo que tenemos tú y yo que vencer. Ese vacío espiritual. Balac significa vacío. Un vacío espiritual que le daba temor. Y entonces en primera de Juan recordemos, el perfecto amor echa fuera todo temor. Y entonces cuando tú y yo estamos caminando en el camino de Dios, entonces el temor tiene que salir. Y entonces tú y yo ya no estamos así como que, es que Dios me va a mandar al infierno y esto y aquello, porque Jesús, tú has creído en Cristo, y entonces si tú crees, todo aquel que en Él cree, no se pierde. Y entonces tú y yo decimos, ok, tengo una esperanza. Sí, a lo mejor las cosas no están fáciles, pero tengo una esperanza diferente, una esperanza totalmente que no tiene nada que ver con este mundo. Y entonces tú y yo nos empezamos a llenar. Y eso es el punto. Empezar a llenar ese vacío tan grande que tenemos. Y entonces, así como Balac, empezar a llenarnos no de adivinación, sino de Dios. Y el pueblo de Israel enfrentaría este obstáculo diferente, un obstáculo espiritual. Y sin embargo Dios les mostraría allí, en este escenario, a propios y extraños, la voluntad que se llevará a cabo en el pueblo de Israel y que nadie iba a poder mover, nadie iba a poder manipular. La voluntad de Dios se llevará a cabo en el pueblo de Israel, y esto nos enseña además que esa voluntad y los propósitos de Dios son inalterables. ¿Ok? El propósito de Dios, la voluntad de Dios son inalterables. Pero vamos a darnos cuenta de que Balaam quiso manipular las cosas. Dios dijo, y entonces si Dios dice, pues se cumplirá, así de fácil. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. ¿Por qué? Pues porque es Dios. Filipenses 1:6 dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra será fiel para perfeccionarla. Eso significa, si Dios ya comenzó algo en tu vida, que es algo cierto, aquí estás, y entonces Dios ya comenzó algo en tu vida, lo va a terminar. De alguna u otra manera lo va a terminar. La voluntad de Dios, el propósito de Dios, el camino de Dios en tu vida son inalterables. ¿Ok? Dios dijo y se hará. Busca por favor 1 Corintios 1:7, por favor. 1 Corintios 1:7.
Primera de Corintios 1:7 dice, de tal manera que nada, dice, os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Qué significa esa palabra? Os confirmará hasta el fin. Significa le seguirá ayudando, seguirá cumpliendo, seguirá perfeccionándote tú y yo hasta el fin. La palabra perfeccionar viene del griego katartizo, que significa completar, significa remendar, significa reparar. Entonces, esa misma palabra Pablo la usa una y otra vez diciendo esto, el cual también dice, ese Dios al cual esperamos os confirmará hasta el fin. ¿Cuál es el fin? El día que tú y yo estemos parados delante de él, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la obra de Jesús, la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida seguirá, seguirá y seguirá y seguirá, si en realidad Dios ya empezó algo contigo. El punto es que tenemos que preocuparnos si Dios no ha empezado algo conmigo. Allí sí, ese es el rollo. Salmo 138, por favor. Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, 8. Dice así. Salmo 138, 8. ¿Lo encontraste? Dice, Jehová cumplirá su propósito, ¿en quién? En mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Cuál es la obra de sus manos? Nosotros. No andamos cantando de repente de que somos hechura de Dios y entonces somos tú y yo la obra de sus manos. Entonces Él está tratando con nosotros y dice este salmo, el salmista David dice, no desampares la obra de tus manos. En otras palabras, Señor, no me dejes allí en la mesa del alfarero. No me dejes allí, Señor, abandonado. Sigue tratando conmigo, sigue moldeándome, Señor. Sigue quitando lo que no te gusta, Señor. Sígueme haciendo más conforme a tu imagen cada día, Señor. Conforme al carácter de Dios, conforme al carácter de Jesús. Lo que Dios empezó, será fiel en perfeccionarlo para que tú y yo seamos guardados irreprensibles para ese día. Entonces, Balac, ¿qué significa Balac? Vacío. Balac comienza una estrategia espiritual en contra del pueblo de Israel, pero nos damos cuenta de que dicha reacción estaba mal fundamentada y sería vacía a final de cuentas. Todo lo que Balac hizo para estar en contra del pueblo de Israel no surtió efecto de nada. Fue vacío totalmente y solamente está allí para demostrarnos la poderosa voluntad de Dios sobre su pueblo. La poderosa, inalterable voluntad y soberanía de Dios sobre aquellos que ha escogido. Y entonces tú y yo podemos descansar. Porque Dios a ti y a mí nos ha escogido. Dice Juan capítulo 15, versículo 17, que nosotros no escogimos a Él, sino Él nos escogió a nosotros. Entonces tú y yo hemos sido escogidos por Él y sin embargo tenemos que preocuparnos también por llenar ese vacío. Porque van a venir desiertos, van a venir problemas, va a venir un día un Balaam y entonces va a tratar de destruir tu vida. El ladrón viene para robar y matar y destruir. ¿Sabías tú, por cierto, que cuando tú y yo estamos en Dios, con Dios, dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Diré yo, esperanza mía, castillo mío. Y te sabes lo demás. El que habita, no el que va cada 8 días a la presencia de Dios, no el que va cada mes a la presencia de Dios, no el que ocasionalmente va a la presencia de Dios, sino aquel que vive, que habita, que ha hecho de la presencia de Dios su morada. Entonces puede decir, Jesús, Dios es mi castillo, mi morada, mi torre fuerte, mi protector. Entonces, ¿sabías tú que no hay ningún arma forjada en contra de nosotros? Sí, estás en la presencia de Dios. Si te sales de la cobertura de Dios, agua, chiquito. Aguas, porque te puede ir muy mal, te pueden corretear, te pueden revolcar, vas a salir mal, en pocas palabras. No te recomiendo eso. Pero entonces nos damos cuenta acerca de esto. La voluntad de Dios inalterable, la voluntad de Dios inmutable, la voluntad de Dios sin poder manipularla. Versículo 8. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver qué onda con el Balaam.
Versículo 8 dice, entonces fueron la comitiva a ver a Balaam. Versículo 7, fueron los ancianos de Moab, los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano. Eso significa que Balaam era un adivino, era un mago, era un adivino. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. ¿Cuáles palabras? Que quiero que maldigas al pueblo de Israel. Esas eran las palabras. Versículo 8, de aquí vamos a empezar a estudiar. Y Balaam les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, se quedaron allí la noche. Bueno, fíjate bien, cuando hay un vacío en nuestro corazón, aún siendo cristianos, ¿ok? Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de gente que no conoce de Dios. Estoy hablando de cristianos, gente como tú y como yo. Estoy hablando de ti y de mí. Cuando hay un vacío aquí adentro de nuestro corazón, cuando más bien en vez de habitar en nuestro corazón palabra de Dios y la voluntad de Dios y versículos, están las canciones de Juan Gabriel y del Buki y de los Yonix y de todos esos, digo, porque no está el sapito en tu corazón, porque tú no lo escuchabas, tú eras de los Yonix, tú eras de los Bukis, tú eras de aquel entonces, ¿no? Entonces, o cual sea, la que sea, pero que está allí. Cuando somos cristianos y nos metemos, nos preocupamos más por meter ese tipo de cosas en nuestro corazón, de repente ese vacío en algún momento nos va a hacer o va a ocasionar que tú y yo reaccionemos ante los problemas o las situaciones con una falsa religiosidad. ¿Sabes qué significa eso? Con una falsa religiosidad. Y entonces dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, fíjate, alguien que está según profetizando en nombre de Dios, alguien que según echa fuera demonios. Y entonces Dios dice, ustedes son hacedores de maldad. Ándale pues, falsa religiosidad. Y entonces Dios dice, llegará ese día en esa falsa religiosidad en donde estaremos delante de Dios y tú y yo estaremos tal vez diciéndole, aquí estoy, Señor, es mi anhelo estar contigo. Y de repente, ¿cuál sería lo peor que pudiéramos escuchar? No sé quién eres, no te conozco. Señor, pero mira que la iglesia, que no sé qué, que no te conozco. Señor, pero mira que era pastor y que no sé quién eres, carnal. No sé quién eres, o sea, ya mejor échale para atrás el que sigue. No sé quién eres. ¿Por qué? No por la religiosidad que yo mostraba, sino más bien porque no hacía yo la voluntad de Dios. ¿Sí te fijas? Hay muchísimas personas que en base a su vacío, cristianos, entonces ostentamos una falsa religiosidad. Y entonces hablamos, imagínate, es muy fácil aprendernos el argot. ¿Sabes qué significa esa palabra? Argot, el lenguaje. Es muy fácil aprendernos el lenguaje cristiano. Gloria a Dios, Dios te bendiga, amén, Dios, aleluya, gracias. Es muy fácil aprendernos eso para entonces parecer cristianos, para entonces parecer religiosos. Es muy fácil aprendernos eso, es muy fácil aprendernos costumbres como los demás para entonces formar parte de una comunidad. Pero a final de cuentas dice, no por ser religioso vas a entrar en el reino de los cielos. Echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre. No te conozco, no sé quién eres. No por profetizar, no por echar fuera demonios somos hijos de Dios. Ah, caray. Pues ahí lo dice Mateo 7, 21 y 22, 23. No por echar fuera demonios o por profetizar somos hijos de Dios, sino por hacer la voluntad de Dios. Son cosas diferentes. Entonces ese vacío puede causar en nosotros una falsa religiosidad. Y entonces busca por favor Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 17. Segunda de Pedro 2, 17. Segunda de Pedro 2, 17. Está hablando de falsos profetas y falsos maestros. Y dice Pedro, dice, estos
son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y entonces vemos otra vez una falsa religiosidad. Vemos lenguaje aprendido de personas que dicen: yo quiero ser cristiano y me aprendo todo lo que dicen, y me aprendo las canciones, y aprendo a aplaudir, y aprendo a cantar, y aprendo a tocar, y aprendo esto, pero nunca he hecho la voluntad de Dios. Y tristemente te digo algo, he visto gente así. He visto mucha gente así. He conocido gente así. Algún día alguien va a pedirte tu opinión. Algún día alguien va a pedirte tu consejo. Va a pedirte tu punto de vista. ¿Y qué le vas a decir si tú y yo estamos vacíos? Si lo único que traemos aquí en nuestro corazón es a Juan Gabriel. Y es una estampita del Buki aquí también, para que me ayuden, ¿no? Es que se parece a Jesús. Es que me ha bendecido tanto con su música. Un día yo estaba chille y puse una canción de él. Y verás qué bien me sentí. Si alguien algún día te pide tu opinión, te lo dije hace 8 días, ¿qué le vas a decir? Pues mira, como dice la Biblia, ayúdate, que yo te ayudaré, ¿no? No digas eso nunca. No dice la Biblia eso. ¿O qué vas a decir conforme a las modas que hay alrededor de nosotros? Oye, ¿tú qué piensas de toda esta inclusión de las preferencias sexuales y todo este rollo? Pues cada quien su vida, ¿no? No puedes decir eso. O sea, tú y yo estamos buscando hacer la voluntad de Dios. No puedes decir, pues cada quien su vida, ¿no? Cada quien tome su decisión. Debes de tener una opinión. No mi opinión, no la opinión de Alejandro Servín, sino la opinión de aquel que vive y reina para siempre. Esta es la opinión que tú y yo podemos decir. Tú te puedes aprender los chistes que yo te diga, o te puedes aprender las frases así, esas frases matonas que de repente sacamos, ¿no? Así, todo aquel que en él cree, ¿no? Algo así, ¿no? Por ejemplo, te las puedes aprender, pero tenemos que vivirlas. Tenemos que hacerlas. Y tristemente te digo, entre el pueblo prevalece ignorancia de la palabra de Dios. La gente se sabe los testimonios de todos los pastores y todos los apóstoles y todos los profetas, pero no se sabe un versículo de la Biblia. Existe ignorancia de la palabra de Dios en la iglesia. Y eso es algo que, a menos aquí en nosotros, queremos erradicar. Y me da mucho gusto, y lo hago a propósito. Te digo un versículo, inmediatamente te digo, ¿lo tienes? Porque sé que lo tienes. Porque sé que has aprendido. Pero hay iglesias en donde he estado, en donde, busca por favor Mateo. Busquen por favor el libro de Judas. Ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? ¿Sabes algo? Una de las cosas que vamos a tratar en este congreso de hombres es regresar a las bases, regresar al papel. Muchas veces hemos recurrido de una manera fácil, de una manera sin desgastarme, hemos recurrido al celular, así como el versículo fulano de tal, pues ahí está, ¿no? Bien fácil, ya lo encontré. No, regresa a tu Biblia. Regresa al libro, regresa a esto, regresa al papel y tinta, que es lo que tú y yo necesitamos. Regresa al principio, regresa a los comienzos. La gente dentro de las iglesias tiene una gran ignorancia de la palabra de Dios. Tristemente lo digo, de verdad, pero tú y yo tenemos que esforzarnos y ser diligentes por erradicarlo. No es mi intención de que te vayas motivado, te lo he dicho muchas veces. No es mi intención de que te vayas motivado o que digas, ay, es que hoy estuvo bien divertida la predicación. Hoy no me dormí. No es esa mi intención. Si te duermes, pues párate, échate agua, échate piedra si quieres, pero no te duermas. El asunto es que tú y yo estemos buscando de la palabra de Dios y que erradiquemos esa ignorancia de la palabra de Dios. No podemos, al menos te lo digo,
Calvary Chapel, Silao, al menos no podemos decirnos que pertenecemos a esta iglesia y seguir siendo ignorantes de la palabra de Dios, porque hay tantas personas que pueden discipularte, porque hay tantos cursos que podemos dar, porque hay tantas formas en las cuales podemos, tú y yo, buscar de Dios, que no hay excusa. Alguien más puede tener excusa en aquella iglesia porque no le ofrece nada. Alguien más puede tener excusa en la otra iglesia porque el pastor no les da nada. Pero aquí no puedes tener esa excusa. No podemos seguir con eso. Y te hablo a ti, nada más aquí en los de Silao. No podemos seguir con ignorancia de la palabra. Acércate con alguien. Busca, aprende, conoce. Arrímate con alguien. 2, dentro de esa falsa religiosidad, mucha gente empieza a confiar en las obras. Y es que entonces yo voy a estar delante de Dios por mis obras. Por lo que soy, por lo que he hecho, por lo que aparento, por lo que ostento. Y sabes, sigue siendo una falsa religiosidad. Porque tú y yo sabemos que no es por obras, no es por hacer méritos. Y la gente, he escuchado a cristianos también que dicen eso. Es que vine porque quiero hacer méritos. ¿Méritos con quién? ¿Méritos conmigo o méritos con Dios? No podemos hacer méritos con Dios, porque aún nuestras mejores obras de justicia, ¿qué son delante de Dios? Trapos de inmundicia, son trapos de mujer menstruosa, en otras palabras. No sirven de nada. No podemos confiar en las obras, pero no podemos descuidar las buenas obras. Tenemos que seguir adelante en eso. El asunto es que cuando estemos tú y yo delante de Dios, ni tus obras ni las mías nos van a salvar, pero sí el sacrificio de Jesucristo. Es totalmente diferente. 3, algo de lo que hay también dentro de la falsa religiosidad. Balaam dijo, aquí espérenme, quédense la noche porque voy a hablar con Dios a ver qué me dice. Si en realidad fuera profeta de Dios, no tendría que andar diciendo esas cosas. Deja ver qué Dios me dice, ¿no? Diría la primera vez, ¿sabes qué? No puedo, porque Dios ha bendecido a ese pueblo y lo que Dios pone, nadie lo quita. Donde Dios abre, nadie cierra. Donde Dios cierra, nadie abre. Él podría haber dicho eso. Pero entonces, hay una tercera cosa que pasa dentro de ese vacío y esa falsa religiosidad. Hay una tercera cosa y es la manipulación de la palabra para conseguir mis propios fines. Esa es aún peor que las otras dos. Manipular la palabra para conseguir mis propios fines y para conseguir mis propias ideas y para acomodar la palabra más bien a lo que yo pienso. Quiero acomodar la palabra, lo que dice aquí, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que está de moda. Eso es peor. Porque yo no puedo hacer eso. Yo no puedo acomodar la palabra para entonces meter mi mente allí. Y entonces para que la gente diga, sí, es que está bien actualizado ese pastor. No. Yo tengo que cambiar mi mente por medio de la metanoia, por medio del arrepentimiento. Yo tengo que cambiar mi forma de pensar. Lo dice Romanos 12:2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo tengo que cambiar, no la Biblia tiene que cambiar. Yo tengo que dejar mi orgullo, no tengo que manipular esto para que se acomode a lo que yo quiero. 3 cosas que han pasado con la falsa religiosidad. Versículo 9 al 13. Regrésate allá, a Números. Versículo 9 al 13 dice... Bueno, Balaam, ya sabemos, respondió con una falsa religiosidad. Voy a preguntarle a Dios. Versículo 9 dice, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Fíjate bien. Muchos queremos tener una relación con Dios, pero sin compromiso con Dios. Queremos disfrutar de la bondad y de la bendición de Dios, pero sin tener un compromiso real con Él. Y esa es la moda del cristianismo el día de hoy. El que quiera ser cristiano, porque también de repente es más fácil cambiarme de sexo que ser cristiano. Es más aplaudido cambiarme de preferencia sexual que empezar a caminar con Dios.
empezar a vivir una vida piadosa. Entonces muchos queremos tener una relación con Dios, pero sin compromisos con Dios. De repente un día Dios te dice, ahora yo estoy delante de ti y ahora tú vas a hacer las cosas de esta manera. Ay, Señor, es que mira, es que no, es que la moda, es que no podemos hablar de eso, es que no podemos hablar de aquello. ¿Sabías tú que en Estados Unidos ya están habiendo leyes las cuales están prohibiendo a las iglesias hablar de pecado y condenar a la gente? ¿Y sabías que muchos pastores ya nada más dicen la palabra light? Así, nada más por encimita, para que no se vaya a ofender a nadie. El día que pase eso, ahí me vas y me visitas en la cárcel, porque yo voy a seguir hablando de lo que dice aquí. Hay un pastor llamado John MacArthur en Estados Unidos que lo metieron al bote por andar abriendo la iglesia en medio de la pandemia, y ya le cancelaron su cuenta en YouTube porque está hablando directamente palabra de Dios. Es uno de los que ha dicho, si la palabra está ofendiendo a la gente en tu predicación, déjalos que se ofendan. Ellos han ofendido a Dios por toda su vida. Y entonces no nos puede temblar la mano. No podemos dejar eso. O sea, no podemos querer una relación con Dios y decir que somos cristianos sin tener compromiso con Dios. No porque sea la moda de que ahora las cosas están haciendo de esta manera. Ay, es que pues ya yo también voy a hacerlo. No. O tal vez, o saber que Dios existe, ¿no? Así como Balaam. Yo sé que Dios existe, yo sé que está allí. Yo sigo confiando en mis estatuitas y en mis santitos y en mis diosesitos, ¿no? Balaam, estoy hablando de Balaam. No podemos pensar que Dios existe y vivir una vida sin relación con Dios. O sea, vivir una vida alejados de Él. No podemos, no se puede. No puedes hacer eso. ¿A dónde nos lleva a vivir así? ¿A dónde nos lleva a pensar de esta manera? Nos lleva a estar llenos, fíjate, nos lleva a estar llenos de gente en las iglesias que saben la voluntad de Dios, pero no la hacen. Así, mucha gente, muchas iglesias saben la voluntad de Dios, saben que dice los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no codiciarás, pero no la hacemos. No lo hacemos, y entonces la gente queremos un compromiso, queremos la bendición, pero no queremos un compromiso con Dios. Balaam es igual, es lo mismo. O sea, no quiere un compromiso con Dios, quiere que Dios le permita ganar dinero por causa de la adivinación para maldecir al pueblo de Israel y seguir él en su onda, seguir él en su adivinación, ¿no? O sea, Balaam le contesta a los hombres. O sea, ni siquiera Balaam dice, Señor, aquí estoy, quiero consultarte, sino que Dios ya llega y le dice, a ver, Balaam, ¿quiénes son esos cuates que están ahí en tu casa? ¿Por qué los invitaste a que se duerman ahí contigo? Y dice, pues es que es Balac, y entonces me dice que el pueblo de Israel, y mira que me quieren pagar, Señor, para que yo los maldiga. ¿Qué es lo que dices tú, Señor? Y entonces Dios le dijo, no vayas. No. Y entonces Balaam así como que bueno, ya llega la mañana, y entonces ahí está Balaam la comitiva de Balac. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? Y Balaam así como, pues es que no me quiere dejar ir con ustedes. Pues es que no, pues ya sabes, no me quiere dejar ir. Y ese corazón y esa actitud es algo que muchas veces tú y yo tenemos. Es como cuando tu hijo le dices no a tu hijo, ¿no? Y tu hijo así como que, como Chabelo cuando lloraba, ¿te acuerdas? ¿Por qué? ¿Por qué lloraba? No tenía que llorar de nada. Y así también, o sea, Balaam no tenía por qué llorar de nada. Es que no me quiere dejar ir con ustedes. Y entonces, ¿tú crees que Balaam le importaba la voluntad de Dios y bendecir al pueblo de Israel? No, en nada. A Balaam le importaba que no le iban a pagar. Eso es lo que le importaba. ¿Cómo es su nombre? El devorador, el glotón, el que no se sacia. Y entonces, si vamos al libro de Pedro, cuando leímos ahorita, nos da la referencia del corazón de Balaam. Alguien que buscaba lucro. Alguien que quería que le pagaran, alguien que estaba buscando oro y plata en su vida, alguien que quería la recompensa del pecado. Entonces llega y dice, es que no me quiere dejar ir con vosotros, no me quiere dejar ir. Y Dios diciéndole, no vayas. ¿Qué hubiera pasado si Balaam le hubiera dicho, ¿saben qué? Desde el principio, esto no es de Dios,
Esto no tiene nada que ver con Dios. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel. A lo mejor yo soy extranjero, pero el pueblo de Israel ha sido bendecido por causa de Dios, y Él los va a llevar a la tierra prometida, les guste o no les guste. Pero te vamos a pagar. No me importa cuánto me pagues. Yo no puedo estar en contra de ese Dios. ¿Qué hubiera pasado? Pero no, Balaam estaba así como apapachando a la comitiva, a los embajadores. Vamos a ver si Dios quisiera. Mira, voy a tratar de convencer a Dios de que cambien las cosas, de que cambie su voluntad. Voy a tratar de convencerlo, ¿no? Quédense aquí esta noche, voy a hablar con él en la noche, en mi almohada, y voy a ver. Y no, Balaam solamente lo único que quería era que le pagaran. Buscar la recompensa del pecado sobre su vida. Buscar la recompensa de lo que el mundo le estaba ofreciendo. Oro, plata. Pero ¿qué hubiera pasado si le hubiera dicho no? No lo voy a hacer. No, Dios es más grande. En algún tiempo, por más de 2 años y medio, casi 3 años, mi familia y yo, mi esposa y yo, vivimos en la ciudad de San Pancho. Y la ciudad de San Pancho es famosa porque hay muchos brujos. ¿Ok? De hecho, el equipo de fútbol se llama Los Brujos de San Pancho. Entonces, existe esto. Y aunque yo nunca vi nada, ni nunca sentí nada, ni nunca... En algún momento sí se sintió algo, pero aunque yo no sabía nada, no sabíamos nada, la gente iba, ¿no? Y entonces me contaron una familia, me contaron a alguien de ellos, que en una ocasión... alguien fue a contratar los servicios de una persona así, de un adivino, de un brujo, para que maldijera, para que le hiciera un trabajo a otra persona. Y entonces esa familia nos contó que eso pasó, y que esta persona que había contratado a ese brujo era una persona de dinero allí en San Pancho. Pues hay dinero, pues. Y entonces esa persona era de dinero, y fue y lo contrató y le dijo: te pago para que le vaya mal en su chamba, en su trabajo, en su empresa, todo eso. Te voy a pagar para que le vaya mal. Y entonces ya el cuate ese comenzó allí a hacer sus pócimas, a mover las ramas de pirul y todo el asunto así. Y entonces llega un momento en donde se espanta el brujo, se espanta. Y entonces le dice: ¿sabes qué? Vas, ahí está tu dinero. Y el otro así como: ¿qué pues? O sea, pues estoy pagando. Dice: no quiero nada, vete de mi casa. No quiero nada contigo, vete de mi casa, ahí está tu dinero. Te voy a pagar el doble. Mira, yo quiero que le vaya mal, o sea, pues ¿qué entonces no eres tú el brujo más poderoso de aquí de San Pablo? Sí, lo soy, pero vete de mi casa ahorita ya. Y lo está empujando. Dice: bueno, ya me voy, pero dime por qué. Esto no me lo estoy inventando, es una historia que me contó esa familia. Y entonces le dice: ¿quieres saber por qué? Dice: es que al momento de estar trabajando, al momento de estar haciendo eso, vi a alguien tan grande detrás de él, alrededor de él, de esa persona, que mi poder es incomparable con él. Y le pregunta el brujo, así me la contaron, le pregunta el brujo: ¿acaso es cristiano? Y le dijo el otro: sí lo es. Dice: vete de aquí. Ninguna arma forjada prevalecerá en tu contra, dice la palabra. Créelo, es real, es cierto. Entonces, ¿por qué me va como me va? Pues porque el asunto es que nos salimos de la cobertura de Dios. Pero bueno, es otro rollo. Balaam, otra vez regresamos con él. Balaam, ¿sabes qué significa la palabra Señor en griego? La palabra Señor significa kurios, que significa supremo en autoridad. El que controla, amo, dueño, el Señor. Y entonces Balaam no entendía que Dios, que Jehová era el Señor del pueblo de Israel, y también su autoridad era suprema, no solamente sobre el pueblo de Israel, sino sobre toda la creación. Créelo, eso es real. Busca por favor Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Esto es real, mi hermano. Gálatas 6, 7. El asunto es que muchas veces hay gente que ha dicho: pero es que yo no veo eso, pero es que yo no...
Bueno, aquí está la respuesta. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, Dios te está diciendo: ¿sabes qué? Mi señorío sobre tu vida es real, mi señorío sobre tu vida es evidente, pero no te canses. No te engañes, así como diciendo: ay, es que a lo mejor Dios, no te engañes. No, Dios no puede ser burlado. Tienes que seguir caminando ese camino que yo he trazado para ti. Busca Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías es un libro antes de Mateo, es el último del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues, dice Dios, yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es, ¿qué dice ahí? Despreciable. Te voy a decir algo. El día de hoy, ahorita, en este momento, estamos delante de la presencia de Dios, quieras o no. Y delante de la presencia de Dios estamos ofreciendo un banquete de su palabra, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos ofreciendo un banquete sazonado con sal, un banquete, carne, un banquete espléndido delante de la presencia de Dios, para que tú y yo vengamos y nos saciemos en nuestro espíritu con ese banquete. ¿Y sabes qué es lo que decimos cuando decimos: el banquete de Dios, la presencia de Dios? ¿Sabes qué es lo que la gente llegamos a decir? ¿Vas a ir a la iglesia? No. ¿Por qué? Tengo que lavar. ¿Vas a ir a la iglesia? No. ¿Por qué? Pues es que me invitaron aquí, ¿a dónde? Menospreciamos la mesa del Señor. ¿Dónde está pues su honra?, dice él. ¿Dónde está su señorío? Si le decimos Señor, Señor y le cantamos, si tan solo comenzando hemos llegado a despreciar la mesa del Señor, en donde se presentan manjares excelentes, en donde se presenta un alimento sólido para nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, para llenar ese vacío que tanto nos atosiga y que tanto nos atormenta cuando vienen problemas. Pero el asunto es que hemos llegado a menospreciar la mesa del Señor. Versículo 14 al 20 de Números. Entonces ahí tienes a Balaam, falso religioso, ¿no? Ahorita déjame ir a ver, que no sé qué. Y no, es que Jehová no me quiere dejar ir con vosotros y que no sé qué. Versículo 14. Y los príncipes de Moab se levantaron y se fueron. Vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Quédense otra noche para ver qué es lo que dice Jehová mi Dios. Jehová tu Dios, ¿cuál Jehová tu Dios? Balaam era un mercenario vendido al dinero. Y cuando dice: ni toda la casa llena de oro y plata me van a convencer para que yo vaya a Dios, no está hablando acerca de la voluntad inquebrantable de Dios. Es que Dios es soberano, yo no puedo cambiar esa voluntad. No, está hablando así como que: ¿qué más me ofreces? Ese es el corazón de Balaam. Échale más.
Y Balaam se dio cuenta de que vinieron príncipes más honorables y con más dinero que los anteriores. Y dijo, si ahorita me niego, mañana va a venir el rey solito, así en persona, y me va a ofrecer hasta su reino para que yo vaya a él. Por eso Balaam, por eso se llama glotón, el devorador, el forastero. Por eso se llama así, porque estaba tratando de negociar. ¿Qué más me puedes dar? ¿Una casa llena de oro y de plata? No, hombre, eso no es suficiente. Dame más, dame tu castillo, dame tu tesoro, dame todo tu reino, y tal vez pueda convencer yo a Dios. Como si eso fuera posible. Y ahí tienes a Balaam. Ambición, lucro, dinero. Segunda de Pedro 2:15 nos habla acerca del corazón de Balaam. Y dice, aquel que le importaba lo único, lucro, ambición. Ahora, pregunta. Tú y yo que somos cristianos y que conocemos la voluntad de Dios, ¿podemos volver a preguntar la voluntad de Dios aun cuando ya la sabemos? O sea, Dios te dijo no. Y así como que, ándale, Señor, ándale, mira que, de verdad, ándale. ¿Tú crees que eso puede cambiar? ¿Para qué podemos preguntar otra vez la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque queremos que Dios cambie su voluntad. Como un niño chiquito con su papá. Ándale, papá, ándale, cómpramelo. Ándale, papá, ándale, mamá. Mira, me voy a portar bien. Mira, ahora sí voy a hacer la tarea. Mira, ya no le voy a pegar a mis hermanitos. Mira, ya no le voy a meter frijoles en la nariz. ¿Qué? ¿Meter frijoles? Sí. Pero ya no se los voy a meter en la nariz. Ya no lo voy a dejar encerrado en el cuarto. ¿Por qué lo dejas encerrado? No, ya no lo voy a dejar. Si me lo compras. Ándale, ¿me lo compras? Sí, ándale, me lo compras. Sí, cómpramelo. Así está Balaam. Y así a veces somos tú y yo. Queremos que Dios cambie su voluntad. Queremos que Dios cambie de parecer. Y Balaam creyó que tal vez la voluntad de Dios podía manipularse. Al igual que lo hacía con sus diosecillos paganos. Balaam estaba pensando, no, hombre, ahorita, mira, lo pongo de cabeza para que ahora sí me obedezca. Balaam pensaba que podía hacer eso con Dios. ¿Y tú crees que Dios iba a dejar? No, claro que no, porque Dios tiene ojos y ve, Dios tiene oídos y oye, no como los dioses paganos de las naciones. Tiene pies y camina, y en las nubes son el polvo de sus pies. Mira, fíjate qué grande es Dios. Y Balaam quería manipular la voluntad de Dios. Quédense aquí otra noche. Mira, es que ya vinieron aquellos, pero como no me ofrecieron suficiente, pues no pude hacerlo, no pude manipular, no pude convencer a Dios de eso, ¿no? Pero ustedes me traen más. Mira, quédense y a lo mejor eso puede cambiar. Y aunque el rey me diera todo el oro y la plata, una casa llena, a lo mejor, mira, vamos a tratar, ¿no? Ambicioso, lucro, o sea, ese es Balaam. Ahora, a lo mejor tú dices, a mí yo no quiero lucro, yo no quiero ambición. 6 cosas aborrece Jehová, dice Proverbios, y aún 7 abomina su alma. Y una de ellas es correr o tener los pies presurosos para correr a pecar. ¿Sí me expliqué? Y entonces, no quieres ambición, no quieres dinero, pero sí, mira, pies presurosos para ir a correr. Para ir a correr al mal, para ir a correr a hacer lo malo, para ir a pecar así como de, nomás estoy esperando a que se vayan mis papás para ir a hacerlo. Nomás estoy esperando a que se termine ahorita para ir a ver a otra persona. Nomás estoy esperando. Pies presurosos para hacer el mal. Una de las cosas que abomina a Dios. A Balaam siempre le importó más la paga que la voluntad de Dios. Balaam no estaba honrando la voluntad de Dios. Balaam estaba tratando de negociar más paga para que le pagaran más. Balaam invitó a estos hombres a que se quedaran para ver si podía persuadir a Dios de que él cambiara de opinión. En el corazón de Balaam estaba más bien la ambición de la recompensa del mundo, del pecado, y despreciaba la voluntad bien sabida de Dios. O sea, ¿por qué Dios tuvo que decirle tantas veces a Balaam? No. Una sola vez basta. Y a ti y a mí una sola vez nos basta también. ¿Y sabes algo? Yo he hecho eso.
Yo he sido como Balaam, tratando de cambiar su voluntad, tratando de decirle, Señor, mira, si tú pudieras hacer eso, mira, a lo mejor las cosas serían diferentes. Tratando de convencer que mi decisión es mucho más sabia, mucho más grandiosa, mucho más, va a alabar más al nombre de Dios que sus decisiones. Tratando de convencer a Dios de esa manera. Tratando de convencer a Dios que mi decisión pecaminosa es mejor, ¿no? Así somos. Y somos porque yo también lo he sido. He orado, mi hermano, de verdad. No tengo tiempo para explicártelo todo. Pero he orado y ayunado para que Dios cambie su voluntad, sabiendo que no la va a cambiar, sabiendo que es algo pecaminoso, sabiendo eso, y aún voy a orar y voy a ayunar para que Dios me ayude, ¿no? Para que Dios bendiga mi decisión. No busques que Dios bendiga tu decisión. Deja que Él decida sobre tu vida y haga lo que se le pegue la gana a Él, no a ti. Porque después ahí estamos llorando de que, ay, ayúdame porque tomé malas decisiones. No, así no es. ¿Cuántos sabemos su voluntad y aún así buscamos cambiar su voluntad? ¿Qué dice Filipenses 2 del 4 al 8? Búscalo. Filipenses 2 del 4 al 8. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente. ¿Cómo sabemos que una persona, un hombre, una mujer es hijo de Dios? Porque es obediente a la palabra de Dios. Ahí lo dice. Lucas capítulo 22, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas 22, 39. El mismo Jesús, el que pudo haber cambiado, el que pudo haber dicho no lo hago, el mismo Jesús dijo lo siguiente. Lucas capítulo 22, versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y entonces vemos cómo Jesús está ahí orando por la voluntad del Padre, no por Él mismo. Y vemos, y lo podemos ligar con Filipenses, y decía, no mirando cada uno su bienestar propio, sino también el de los otros. Hacer esto como Jesús lo hizo, que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, no estimando el ser Dios como cosa que aferrarse. Es decir, Dios, Él, Jesús, es el único que pudo haber dicho, no lo hago. Muere, tienes que morir por toda esta bola de pecadores inmundos y malagradecidos. Y Jesús pudo haber dicho, no lo voy a hacer, porque es Dios. Él pudo haber dicho eso, no lo voy a hacer. Son una bola de malagradecidos. No van los domingos, no leen su Biblia, y luego andan allí queriendo que yo los ayude todas las veces que se meten ellos en sus propios problemas. No voy a morir por ellos, no lo quiero hacer. Yo soy Dios, yo también creé el mundo, no lo voy a hacer. No voy a morir por ese Alejandro, el cual una y otra vez ha manchado mi nombre, el cual una y otra vez se ha inclinado delante de los dioses, el cual una y otra vez ha blasfemado mi nombre, el cual una y otra vez ha menospreciado mi casa y mi mesa, el cual una y otra vez ha vomitado en mi propio rostro y ha escupido delante de mí. No voy a morir por ese Alejandro. Hablo de mí. Y él pudo haber dicho eso y no lo hizo.
y sin embargo te tenía en tu corazón, en su corazón, sabiendo quién eras, y te tenía allí en su corazón, tratando de luchar. Y dice, su oración era tan grande que sudaba como gotas de sangre, y tuvo que venir un ángel a fortalecerlo, a decir, sigue adelante, es el propósito de Dios. Pero no quiero, pero es el propósito de Dios en tu vida. Van a ser bien malagradecidos, es el propósito del Padre. Está bien, Señor, está bien. Tiempo antes, el diablo se le aparece. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Y comienza diciendo, después de que Jesús fue bautizado en el río Jordán, fue llevado al desierto. ¿De qué estamos hablando con el libro de Números y con el pueblo de Israel? De un desierto. Y fue llevado Jesús al desierto. Y en el desierto fue tentado 40 días, 40 noches sin comer. Fue tentado ¿por quién? Por Satanás. Y le dijo, convierte esas piedras en pan. Si tú fueras el Hijo de Dios, las convertirías en una hamburguesa bien buena. No, escrito está, no solamente de pan vive el hombre. Y lo lleva al pináculo del templo y dice, arrójate, mira. No dice Dios que te va a sostener y que te va a cuidar y que no van a tocar a su ungido. ¿No dice Dios eso? Y dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y lo lleva al monte más alto y le dice, mira, todos estos reinos son míos, me han sido entregados y yo te los puedo dar a ti, Jesús, si postrado me adoras. Y entonces Satanás estaba incitando a Cristo a aprovecharse de su poder para convertir las piedras en pan. Estaba mostrándole una ambición terrenal y también una gloria instantánea. Solamente híncate delante de mí, soy Lucifer. Inclínate delante de mí y te daré la gloria que yo tengo. Aprovecharse de su poder, ambición terrenal, gloria instantánea. Eso es lo que quería Balaam. Aprovecharse de lo que tenía para manipular a Dios. Ambición terrenal, ni todo el oro y la plata, pero dame más, échale más, a ver cuánto me ofreces. Gloria instantánea. Vinieron príncipes más honrosos que los otros. Y tal vez Balaam estaba pensando, igual manda a Gloria Trevi para que me canten, ¿no? Igual es chido aquí, igual a los Yonix, ¿no? A todos ellos para que me canten y me rueguen que vaya, ¿no? Sintiéndose el importante, sintiéndose el que, todos me tienen que rendir pleitesía, y una alfombra roja con una coca bien fría y un menudo con unas tortillas hechas a mano. Fíjate, cada quien habla de su concupiscencia. Pero buscaba gloria instantánea. Si me lo pueden dar, lo puedo obtener. Si lo puedo obtener, pues ¿a quién le da pan que llore? Que al cabo, pues la Biblia está llena de adúlteros y de borrachos. Pues uno más, uno menos, ¿qué tanto es? Qué gran oferta que el mundo nos tiene. El mundo te ofrece todo eso. Te ofrece abusar de tu posición, que al cabo eres hijo de Dios, no te pasa nada. Te ofrece una ambición terrenal, mira, yo te puedo ofrecer todo esto. Te ofrece una gloria instantánea. ¡Pum! No es una herramienta que tenemos que saber usar. El internet, de la noche a la mañana cualquiera se puede hacer famoso. Y cualquiera puede caer de la noche a la mañana. Y muchos jóvenes se han metido allí de una manera impresionante, buscando gloria instantánea. Y entonces el mundo te ofrece eso. Es muy tentador, ¿no es cierto? Sí. Dejar de obedecer a Dios y después, cuando estamos en problemas, tratar de manipular su voluntad, o creer que la manipulamos, o pensar que quiere otra cosa para nosotros. Y le dijo Balaam, ya voy a acabar, déjame consultar a Dios acerca de esto. Con respecto a un asunto que claramente es pecado, déjame consultar con él. Déjame ver si lo puedo convencer. Balaam estaba buscando la voluntad de Dios donde no la había. Estaba buscando una excepción especial. Sí, Señor, pero mira, pero tú puedes cambiarlo.
Mira, yo soy bien buena onda, Señor. Mira, yo voy a la iglesia y cada 8 días y yo me siento y escucho a aquel que habla como merolico. Señor, mira, me merezco algo, tengo méritos, ¿no? Balaam estaba considerando el pecado en su vida y eso fue lo que lo mató. Su espíritu, hablo de su espíritu. El día que se te presente una tentación, no la consideres. ¿Qué significa eso? No la mastiques, no la saborees. ¿Y qué tal si pasara? ¿Y qué tal si yo? ¿Y qué tal si, mira, todos mis problemas se irían? ¿Y qué tal que si pasa? Mira, a lo mejor ella sí me ama, ¿no? A lo mejor él sí me ofrece lo que no me puede ofrecer. Y la consideramos. El problema en sí no es la tentación que viene enfrente de ti, sino que la consideramos y nos dormimos con ella pensándola. Déjame pensar una noche más, a ver si igual si se puede hacer. Déjame masticarla, déjame saborear. Eso fue lo que mató a Balaam. Eso fue lo que le dijo, ¿no? No hay una voluntad allí de parte de Dios. No trates de cambiar eso de parte de Dios. Dios dijo, no vayas. Y si has estado orando anteriormente por algo que Dios te diga, esta es su respuesta. No vayas, no lo hagas. No, ¿para qué? No. Y no manipules nada. Te repito, ¿qué hace un forastero? El nombre de Balaam. ¿Qué hace un forastero? No conoce. No conocía la voluntad de Dios. Con este pasaje termino. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Y por favor vayan ya preparando la Santa Cena. Mis hermanos, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, versículo 4, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ponte en pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias, Señor, por este gran manjar que nos has regalado. Y te damos gracias, Señor, por estar sentado a la mesa con nosotros. Y solamente la sangre de Jesús pudo haber hecho eso. Llevar, Señor, a un grupo de perfectos, imperfectos, de pecadores, Dios, y de amadores de maldad, perversos y con un corazón engañoso. Solamente Jesús pudo haber hecho eso, llevarnos a la presencia del Padre. Nadie más puede hacerlo. Y hoy te damos gracias, porque tu sacrificio, Señor, nos ha hecho dignos. Y delante de tus pies, y delante hoy de tu presencia, queremos recordar, Señor, ese día que Jesús murió en la cruz por nosotros.
y su sangre derramada sobre la tierra maldita por causa de nuestros pecados, cubre hoy nuestra vida y cubre hoy nuestro corazón, y es propicio a nuestra maldad. Gracias, Dios. Quiero invitarte a que pases, por favor. Pasa por el pan y por el jugo. Y así mismo regresa a tu lugar. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvo, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido él me halló. Su gracia me enseñó a creer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Señor, aquí estando delante de ti, reconocemos, Señor, que nuestros esfuerzos son insuficientes. Y los que celebramos esto, Señor, hemos entendido que fuimos plantados juntamente con Cristo, para que también, Señor, podamos resucitar juntamente con Él, siendo Él primicias de la resurrección. Los que celebramos esto, Señor, entendemos que nuestro viejo hombre, Señor, ha sido crucificado juntamente con Jesús, y el pecado fue destruido, para que hoy ya no pueda servir más al pecado. Los que celebramos hoy tu Santa Cena, Señor, entendemos que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque si Él resucitó, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él. Murió una vez por nuestros pecados y resucitó para siempre, para que nosotros tengamos vida y esperanza. Señor Jesús, este pan, Señor, simboliza, Padre, tu vida, tu cuerpo, Señor, clavado en una cruz, para libertarnos del pecado, Señor, y para nosotros venir a ser siervos de justicia. Señor, tu sacrificio nos ha servido, Padre, para hoy presentarnos delante del Padre. Tu sacrificio nos sirve hoy, Señor, porque, Padre, nos has sustituido, Jesús. Porque éramos esclavos del pecado y no podíamos salir de allí. Pero ahora somos libres. Libres para ti, Señor.
Hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos del Padre. Señor, gracias, porque nos has dado vida eterna y porque pagaste el alto precio del pecado, de mi pecado, la vida eterna que hoy nos has ofrecido. Gracias por haber muerto en la cruz, Señor. Amén. Puedes tomar el pan. Señor, te damos gracias también por tu sangre derramada en la cruz. Esa sangre, Señor, que nos ha dado esperanza, que nos ha dado, Señor, vida eterna. Señor, porque hemos encontrado en ti, Jesús, vida y no muerte. Porque tu sangre, Señor, fue derramada por mi pecado y la maldición, Señor, que yo obtuve por el pecado. El pecado produjo en mí la muerte. Pero tú, Señor, has producido en mí, en nosotros, vida eterna. Ahora pues, ninguna condenación tenemos para aquellos que estamos en Cristo Jesús, Señor, por causa de tu sangre. Y ayúdanos, Dios, en este proceso de santificación, para no andar conforme a la carne, sino conforme a tu Espíritu. Gracias por tu sangre. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Puedes tomar la copa. Y cuando al fin, por siglos mil, de frente esté ante Dios, yo cantaré por siempre ahí de su amor que me salvó, de su amor que me salvó, y ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, y ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Señor, gracias porque has venido a nuestra vida y a nuestro corazón. Gracias, Señor, por estar aquí y dejarnos participar de tu mesa. Gracias, Señor, por darnos vida eterna. Bendice, Señor, a tu iglesia. Acompáñala, Señor, susténtala, cuídala. Gracias porque nos has escogido en el nombre de Cristo. Amén, Señor.
Que Dios los bendiga grandemente, enormemente. Que esté con ustedes siempre, cada día. Un abrazo para todos ustedes. Y recuerda también que los muchachos están allí vendiendo algo para su campamento. Entonces, si puedes comprar